Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a este podcast donde hoy vamos a conversar sobre Ecuador. Ecuador, un país que desde hace semanas está viviendo una crisis bastante complicada de violencia. Hemos visto imágenes impactantes, hemos visto un secuestro, por ejemplo, en medio de un programa en vivo. Hemos visto cómo los narcos se han tomado las cárceles y han tomado presos a los guardas de seguridad de las cárceles, secuestros, asesinatos a la población civil. Por supuesto, esto es una estrategia no nueva. Hemos visto en varios países de Latinoamérica cómo el narcotráfico utiliza esta estrategia de atacar a civiles para presionar al gobierno de turno. Y para conversar de esto hoy tenemos a Luis Espinosa Godet. Luis Espinosa, que está ahorita en Ecuador, que es profesor de economía, bueno, lleva años en Ecuador. Luis, buenos días y gracias por acompañarnos hoy. Hola, muy buenas. Encantado de hablar con todos los escuchantes de Podmedia, un medio al que le deseo el mayor de los éxitos en esta trayectoria. Me llama mucho la atención cómo has iniciado esa idea de que los narcos quieren tomar a los ciudadanos para causar el terror o conseguir acuerdos políticos. Esa es exactamente la definición de terrorismo. Es el uso de la violencia sobre la población civil con el objetivo de lograr fines políticos. Eso es el terrorismo. Por tanto, me parece bastante llamativo porque lo que está ocurriendo en Ecuador es que estamos viendo el terrorismo, el narcoterrorismo, por decirlo con todas las palabras, actuar, lo que sí que es verdad que es un fenómeno relativamente nuevo en Ecuador, por desgracia no es relativamente nuevo en América Latina. Ujú. Luis, un poco para darle contexto a la gente que está fuera de Ecuador y que, si bien yo creo que muchos han visto esas imágenes tan impactantes, de pronto no entienden qué hay detrás. Tú decías ahora que este fenómeno de atacar a la población civil es nuevo. Sin embargo, digamos, el fenómeno del narcotráfico, del poder desde las cárceles, de todo eso, pues evidentemente ese sí no es nuevo y pedirte un poco que nos expliques eso, porque esto, claro, estalla ahora, pero cuál es todo ese, digamos, lo que hay detrás de todo eso que ahora vemos estallar. Bueno, aunque normalmente cuando se habla de América Latina se junta todo en un tutum revolutum que no nos permite hacer buenos análisis, en realidad Ecuador ha sido tradicionalmente, históricamente, un país de paz. Es decir, en el mismo año 2017, Ecuador tenía 6 muertos violentos por cada 100.000 habitantes, lo cual es básicamente los mismos datos que Estados Unidos. Muy lejos y muy diferenciado de lo que podía ser Colombia o Perú o México. Sin embargo, en este año, bueno, recién terminado 2023, Ecuador ha llegado a tener 45 muertes violentas por 100.000 habitantes. Es decir, ustedes verán que en solo 6 años se ha multiplicado exponencialmente y ha estallado. Por tanto, es bastante sorprendente porque Ecuador tradicionalmente no era ni un país de cultivo de cocaína, ni un país de violencia o de drogas. Era tan solo un país por el que es verdad que pasaba la droga y es verdad que en cierto modo era refugio de los narcoterroristas colombianos, de las FARC, que en esas fronteras tan porosas como son las fronteras en América Latina, que son miles de kilómetros en medio de la Amazonía, por tanto, básicamente imposibles de vigilar con muchísimo al detalle, pues los narcos de las FARC pasaban este lado. Y eso lo sabemos desde hace bastantes años. Sin embargo, han empezado a ocurrir cosas distintas. Primera, Ecuador empieza a ser no solo país de paso, sino también país de exportación, país de producción y país de procesamiento de la cocaína. También la presión que se ha ejercido sobre Colombia a los narcos, que bien hecho está, ha hecho que algunos quieran venir hacia acá. También las empresas de narcos son prácticamente multinacionales a día de hoy y las bandas delincuenciales de México tienen una especie de franquicias en Ecuador y la violencia propia de esas bandas en México y Colombia también se ha trasladado a Ecuador, que es ahora el principal campo de batalla. Así que han ocurrido muchos factores que al mismo tiempo hay que asumir otros 2 o 3. Segunda, la inacción o la incapacidad del Estado para combatirlo. Segunda, la tercera, la pérdida de acuerdos con Estados Unidos que recién están volviendo a empezar, pero acuerdos de cooperación con Estados Unidos como la base militar de Estados Unidos en Manta, que desmanteló el correísmo, por tanto ya no tiene una base aquí. Entonces, toda esa pérdida de capacidad de reacción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ecuatoriano frente a los narcos ha hecho que se hayan visto muy sorprendidos. Además,
como no estaban acostumbrados a la violencia, ha sido bastante sorprendente. No tienen instrumentos de reacción porque no están acostumbrados a este tipo de violencia. Claro, sí, ese es un tema muy interesante, lo de cómo va a funcionar el ejército acá, pero antes de pasar a eso, Luis, te quiero preguntar, Am, hay una investigación, que es esta investigación que se llamó Metástasis, que entre las cosas que pues han podido encontrar es un poco esa infiltración, o yo no sé si ya la palabra es infiltración, sino más bien el poder que tiene el narcotráfico, no solo en las cárceles, que era un poco lo que te preguntaba antes o lo que mencionábamos antes, sino en la justicia, en la política, en la seguridad, es decir, en todas las ramas importantes de un país. A ver si nos puedes hablar un poco de los resultados de esta investigación y de eso, qué tanto el narcotráfico en Ecuador se ha tomado, digamos, todas esas columnas que sostienen a un país. Yo quiero empezar diciendo un nombre que me gustaría que recuerde la audiencia, que es Diana Salazar. Diana Salazar es la fiscal general del Estado ecuatoriano y es una auténtica heroína. Y quiero empezar mencionando su nombre porque cuando hablamos de América Latina mencionamos los nombres propios de los delincuentes, que les hacemos famosos así, mencionamos los escándalos de corrupción, que les hacemos famosos así, hablamos permanentemente de nuestros políticos que son muy ineptos, pero pocas veces hablamos de todos esos latinoamericanos, en este caso ecuatorianos, en este caso una mujer ecuatoriana, afroecuatoriana, que es el pilar de la defensa del Estado de Derecho frente a los delincuentes en este momento. Una mujer valiente, íntegra, firme, que ha estado frente a los delincuentes. El 3 de enero de este año 2024, Diana Salazar presentó a la opinión pública el caso Metástasis. El nombre está muy bien escogido, porque era la metástasis del cáncer de la corrupción que se había expandido por el Estado ecuatoriano. Y además se había descubierto de una manera muy sencilla. Había un terrorista que se llamaba Norero, que estaba en prisión, que murió asesinado en prisión, porque quien a hierro mata, a hierro muere, pero que se dejó bastantes celulares. Han sido capaces de descifrarse esos celulares gracias a la cooperación de agencias extranjeras, como son la israelí o la de Estados Unidos, que han conseguido descifrar esos mensajes, de tal manera que la fiscal se ha encontrado con miles de páginas de todos los chats de este terrorista, que era uno de todos los múltiples capos de la mafia que hay, o capos del terrorismo que hay en Ecuador. Este era uno, y este uno hemos visto todos sus mensajes. En todos sus mensajes hemos descubierto esa metástasis, esa idea de que el cáncer se había expandido por todos los cuerpos del Estado. Hemos visto que los jueces se vendían a $350.000 el juez. Parecía que los vendían a cuánto está el kilo de juez. Es más llamativo porque además el propio terrorista llamaba a los jueces que se vendían suicidas, porque era evidente que antes o después ellos, por esos $350.000, iban a terminar su carrera. Hemos visto cómo se compra a los policías y además los chats son muy divertidos porque el policía, muy divertidos, entre comillas, evidentemente, pero el policía le escribía y le decía, oye, que el carro que me has regalado solo lo puedo tener en el garaje, no lo puedo sacar a la calle porque es muy sospechoso que con mi salario de policía pueda tener. También les regalaba iPhone de última generación y también lo decía, ¿no? Mis compañeros de la comisaría sospechan. También veíamos cómo en la propia fiscalía había funcionarios de segundo y tercer nivel que desaparecían pruebas, que decían, oye, esa prueba que nos incrimina, a ver si la desaparecían. También hemos visto eso. También hemos visto cómo amedrentaban a los de prisiones. Es decir, y cosas más sospechosas. Hemos visto cómo tenían chats con periodistas y hemos visto cómo hablaban de RC, que evidentemente es Rafael Correa, y de asambleístas de la Revolución Ciudadana, el partido de Correa, que evidentemente ha quedado completamente retratado de cuerpo entero en esto. Entonces, cuando la fiscal el 3 de enero presentó este caso, muchos, voy a nombrar a Carlos Andrés Vera, dijeron, oye, cuidado, que los narcoterroristas van a reaccionar, que este es un golpe muy duro a ellos y van a reaccionar. Y una semana después vivimos esa reacción. Y esa reacción fue brutal, fue muy violenta, muy brutal. Eso fue la toma de la televisión, fue el terrorismo, fue asolar el Estado. Pero ojo, eso fue el 11 de enero. Esta conversación, Vanessa, la estamos teniendo el 26 de enero y a día del 26 de enero la situación es mucho más tranquila. Es verdad que con toque de queda, es verdad que con el ejército en las calles, pero también es verdad que el número de muertes violentas se ha reducido, también es verdad que hay más de 3.500 detenidos, también es verdad que está detenido uno de los jefes de la disidencia de las FARC, que ha sido una detención bastante importante, está
expulsada de Argentina la familia de otro de los más importantes narcoterroristas. Es decir, la acción del Estado ha sido contundente y esto lleva 2 semanas. Está empezándose, todavía queda una batalla bastante larga porque esa metástasis, ese cáncer que se ha expandido, hay que extirparlo. Y evidentemente no es cómodo para nadie extirpar el cáncer, evidentemente es doloroso, pero efectivamente, si no se extirpa el cáncer, el cuerpo muere. Luis, mencionaste a Correa y justo te quería preguntar un poco por eso, por gobiernos anteriores y por los diferentes tratos que se le ha dado a estos narcotraficantes. Correa en particular, para los medios o para la gente a nivel internacional había estado un poco perdido, obviamente volvió a aparecer con esto. Preguntas, por supuesto, surgieron de si él quiere volver a ser presidente y todo esto. Un poco el papel de Correa. Y un poco también si crees que la intención o en parte estos grupos lo que quieran es que alguien como Correa o alguien cercano a Correa vuelva a tomar la presidencia y si eso sería más fácil para ellos. Vamos a ver, efectivamente sabemos que estos grupos quieren que Correa vuelva a tomar la presidencia, porque en los mismos chats en privado lo decían y apoyaban al correísmo explícitamente. ¿Por qué? Porque la estrategia del correísmo fue una especie de pax correísta y esa pax correísta no era combatir a los delincuentes, era más o menos, oigan, ustedes hagan sus cositas por aquí, yo no me voy a meter mucho, pero aquí va a haber paz. Efectivamente, durante el periodo del correísmo hubo pocos delincuentes, hubo pocas muertes violentas, pero también es verdad que durante el periodo del precorreísmo hubo muy pocas incautaciones de droga. Claro, no se les molestaba, ellos no molestaban, aquello era todos contentos. A día de hoy, Rafael Vicente Correa Delgado es nada más y nada menos que un prófugo de la justicia ecuatoriana. Eso es lo que es un prófugo de la justicia ecuatoriana refugiado en un ático en Bélgica. Es todo lo que es. Y es la importancia que le debemos dar porque es lo que es. Y si Rafael Vicente Correa Delgado quiere volver a Ecuador, me parece maravilloso. Que vuelva a Ecuador, que compadezca ante los jueces, que cumpla su pena en prisión por los delitos que ya está condenado y luego hablaremos de cuando cumpla su pena, hablaremos en 10, 15, 20 años, hablaremos de si quiere volver a política. Pero a día de hoy es un prófugo de la justicia y poco nos debe importar lo que digan los prófugos de la justicia. Luis, hace un par de semanas, si no estoy mal con las cuentas, asesinan a uno de los fiscales más importantes de Ecuador, que es el señor César Suárez, que particularmente estaba llevando el caso de este secuestro en el canal de televisión, que obviamente se transmitió en vivo. Lo asesinan a plena luz del día. Quiero preguntarte cómo está en este momento la situación en Ecuador, qué tanto control hay de la situación. ¿Y cómo analizas tú este asesinato del fiscal César Suárez? Vamos a ver, el presidente Noboa declaró prácticamente un estado de guerra, un estado de conflicto interno, es jurídicamente la palabra exacta. Y declaró estado de conflicto interno porque evidentemente estamos en una guerra. El año pasado hubo 3.596 muertes violentas en Ecuador. Se asesinó al candidato a la presidencia de Villavicencio, que fue un magnicidio bastante importante, y ahora mismo estamos luchando completamente. Quiero destacar esto porque además el presidente Lasso, que estuvo anteriormente, no fue capaz de controlar la violencia en las cárceles y no fue capaz de controlar el narcoterrorismo. Y eso fue un gran fracaso y una gran desgracia para todo el país. Ahora, una vez que el presidente ha declarado este estado de conmoción interna, de conflicto interno, como digo, por suerte el ejército está tomando control de la situación y se está volviendo a asestar. Pero es verdad que los narcoterroristas han dado un duro zarpazo. Uno, en 2 semanas, prácticamente es el único asesinato importante, el asesinato que han podido hacer en 2 semanas. El número de muertes en estas 2 semanas se ha reducido muchísimo. Han hecho un asesinato muy horrible en 2 semanas que no pudo ser contra la fiscal Salazar, porque evidentemente el nivel de protección que tiene es máximo, y pudieron atentar contra este fiscal, que efectivamente era un fiscal muy importante en Guayaquil, que es la zona más caliente y más peligrosa del país en estos momentos, porque es donde está el puerto principal, que es por donde sale la droga, lo que ellos quieren controlar, y este fiscal, heroico fiscal, honor y gloria a él, que ha muerto en la lucha del Estado de Derecho, que ha sido asesinado, no quiere decir muerto con un eufemismo, ha sido asesinado por defender el Estado de Derecho, ha sido un duro golpe. Ojo, un duro golpe que a mí me parece bastante interesante ver cómo ha sido la reacción de la ciudadanía ecuatoriana, porque no ha sido un duro golpe en el que, oh, qué pena, no, ha sido un duro golpe que ha enrabietado todavía más
las declaraciones de la fiscal Salazar y de toda la fiscalía ha sido, ok, habéis matado a uno, pero vamos a por vosotros con más fuerza. Entonces, sí que noto esa reacción de la ciudadanía, esa unión. El presidente Noboa tiene los máximos niveles de aceptación que ha tenido un presidente en la historia de Ecuador en muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando un país se siente amenazado, se siente en guerra, se une en torno a su general en jefe. Yo mismo puedo tener muchas críticas o discrepancias con el señor Noboa, pero evidentemente entre el presidente legítimamente elegido y los narcoterroristas me uno al presidente legítimamente elegido, que es el comandante jefe en esta guerra. Así que esa sensación de honor y esto lo tenemos que ganar entre todos, sí que se está viviendo en Ecuador. Luis, ahora sí te pregunto por lo del ejército, porque obviamente cuando suceden estas cuestiones se empieza a debatir cuáles pueden ser las estrategias, ¿no? Y en una región en la que un presidente como Bukele está llamando tanto la atención, obviamente siempre sale la alternativa Bukele, como llaman algunos. ¿Eso tú lo ves posible en Ecuador, posible por Noboa, pero también posible por el ejército? Porque eso significa, o sea, eso necesita un ejército dispuesto a hacer eso, un ejército que obedezca ese tipo de órdenes y también en la sociedad, ¿qué es lo que ves tú que se esté planteando un poco en los medios de comunicación de alternativas para intentar contener esta violencia? Vamos a ver, Vanessa, me encanta eso que me preguntas de la sociedad, porque una cosa es la sociedad y otra cosa es los académicos de la burbuja de marfil de defensa de los derechos humanos que viven completamente alejados de la sociedad. Si hablamos por la sociedad, que es escuchar lo que dicen los taxistas, lo que dicen los trabajadores, lo que se escucha en los buses, aquí el reclamo, el clamor es queremos un Bukele. Queremos Bukele, que además, como bien dices, el nombre propio se ha convertido en una doctrina política, ¿no? Que además a mí me llama bastante la atención porque ¿qué quiere decir Bukele? Bukele lo que quiere decir es usar todos los elementos del Estado de Derecho para que defienda la vida, libertad y propiedad y los ciudadanos puedan caminar libremente por las calles. ¿Hay alguien que está en contra de esto? ¿De verdad? ¿De verdad esto es algo discutible o extraño? O sea, ¿de verdad es algo muy llamativo? Porque a mí me parece puro sentido común. Yo vivo en Ecuador. Yo no puedo salir a la calle porque hay toque de queda, porque me pueden asesinar los narcoterroristas. Entre que estén presos los narcoterroristas o que estén presos los ciudadanos, tengo muy clara cuál es la opción correcta, que estén presos los narcoterroristas. Y si para eso hay que emplear el ejército y toda la fuerza del Estado de Derecho, que precisamente la única justificación del Estado es el uso de la fuerza y precisamente la única justificación del Estado es tener eso, si eso es lo que tenemos que tener, me parece estupendo que eso es lo que tengamos, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Así que, si me preguntas por las calles, sí, en las calles, y de hecho las encuestas ya lo dicen, pero es que solo hay que escuchar lo que dicen los ecuatorianos en los buses y demás, evidentemente es lo que se está reclamando. Ahora, el ejército. El ejército, tenemos que decir dos cosas. La primera, por desgracia, hubo escándalos de narcogenerales denunciados por la Embajada de Estados Unidos que nunca llegó a estar completamente claro. Con la llegada del presidente Noboa se ha hecho una renovación total de la cúpula del ejército y el ejército se siente respaldado, porque además estaban ocurriendo otras cosas. Primero, estaba ocurriendo que cada vez que el ejército o la policía actuaba con contundencia contra terroristas, un caso muy sonado fue un policía que disparó con arma de fuego contra unos delincuentes que efectivamente no tenían armas de fuego, pero sí tenían armas blancas y le estaban amenazando, y él disparó y hubo un juicio sobre si eso era legítimo uso de la violencia. Claro, los policías no se sentían respaldados. Lo que ha hecho, en primer lugar, la Asamblea, que me ha parecido muy meritorio, porque además en eso en Estados Unidos todos los grupos políticos de Ecuador, ha sido decir, oiga, señores policías, si ustedes se van a ver en una situación como esta, nosotros les garantizamos el indulto, porque la Asamblea tiene el poder de indultar y dice, nosotros vamos a garantizar el indulto a los policías que en acto de servicio sean enjuiciados por este tipo de delitos. Y me parece muy correcto porque los policías ahora sí se sienten respaldados. El ejército ahora sí se siente respaldado. El ejército ha recibido de manera masiva apoyo de los ciudadanos, los empresarios haciendo colectas para darles comida y víveres y los ciudadanos de la calle dándoles comida gratuitamente o apoyo. Esa diferencia, el ejército que se siente respaldado por la ciudadanía, eso no ocurría hace un año o hace 2 años, pero ahora que la ciudadanía se ve amenazada
y ve que quien está poniendo el cuerpo delante es el ejército, sí se sienten respaldados, y eso creo que es un cambio de paradigma, porque estas cosas son lo que se siente, lo que ellos ven cuando van por la calle. No ven que los ciudadanos ya le miran con desconfianza, no, ahora ven que los ciudadanos le miran con admiración. ¡Hey, gracias por estar allí! Y eso ha cambiado radicalmente en Ecuador en 2 semanas. Bueno, Luis, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y darnos esta explicación de lo que está ocurriendo en Ecuador. Encantado, Vanessa, y mucho apoyo a Boteria. Gracias.